tomar asiento y abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Vamos a estar leyendo esta mañana. Tenemos la exposición de la denominada parábola de los talentos. Vamos a leer el texto y después vamos a estar haciendo los comentarios respectivos versículo por versículo. Mateo 25, 14 al 30. Dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, el que había, recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hoy, con cierta nostalgia, concluyo la serie de las parábolas del Señor Jesucristo. Es una serie que empezamos hace más de un año, ¿verdad? Que la iniciamos en Alajuela, propiamente en el localito que teníamos allá, diagonal a Pizza Hut. Iniciamos esta serie y hoy la concluimos más de un año después. El Señor ha sido bondadoso, nos ha dado, ¿verdad?, mucha bendición a través de las enseñanzas de estas parábolas, y hoy tenemos enfrente de nosotros una parábola sumamente dura, una parábola sumamente fuerte en la exhortación que tiene que darnos como hijos de Dios. El sermón de hoy es sobre la parábola de los talentos, para lo cual debemos tener en cuenta que Jesús está enseñando acerca de su segunda venida, tal y como lo hizo en la parábola que estudiamos hace 8 días, la parábola de las 10 vírgenes, que los invito a verla si no la han visto, y se va a complementar muy bien con la predicación de hoy. Esa parábola de las 10 vírgenes precisamente es el contexto de la parábola que estaremos viendo el día de hoy. Todos los que hemos sido salvados por el Señor debemos buscar la gloria de Dios como el objetivo final de nuestras vidas. Todo lo que hagamos nosotros, sea de hecho o de palabra, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, nos dice su palabra. Y solo vamos a poder hacer eso cuando Dios mismo haga el trabajo en nosotros y a través de nosotros. Dios va a trabajar en nosotros, pero también el Señor va a permitir que nosotros seamos su instrumento para trabajar para su obra. Debemos aprovechar al máximo lo que Él nos ha dado. Esto es lo que Pablo dice en Filipenses 2, del 12 al 13. ¿Qué es lo que dice Filipenses 2, del 12 al 13? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. El Señor nos salvó por su gracia, únicamente, para gloria de su majestad. Nada hicimos nosotros, todo lo hizo Él. La salvación es de Jehová. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros mismos jamás hubiéramos podido presentarnos ante Dios con algo para obtener nuestra salvación. Es más, nosotros ni queríamos buscar de Él. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la palabra del Señor. Solamente Él, por su divina gracia, por su gran misericordia, nos salvó cuando estábamos muertos. Pero dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, dice este pasaje. ¿Y cómo va a ocurrir eso? El mismo pasaje nos dice de Filipenses 2, del 12 al 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor le pide a usted que cuide su salvación, que camine en santidad aquí en la tierra. Más adelante vamos a ver que Él nos salvó para que anduviésemos en buenas obras, que Él va a preparar de antemano para que andemos en ellas. Él no lo dice, pero Él es el que va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Claramente el Señor nos salvó por gracia, como les acabo de decir, y no por obras. ¿Por qué? Porque así nos lo dice Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Recuerden esa fe que es una fe, una mano vacía que recibe la salvación del Señor. No es que usted hizo un gran esfuerzo para ser salvo, no, nosotros no tenemos nada. Lo único que nosotros aportamos a nuestra salvación, que es nuestro pecado. Nada más, eso es lo que usted aporta. Pero el Señor lo salvó por gracia. Usted lo que somos unos mendigos con la mano así, suplicante nada más, recibiendo esa salvación que viene de Dios. Ese es el mecanismo, la fe, para que seamos salvos. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2, 8 al 10, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esa fe es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ven, el Señor nos salvó por su gracia. Y una vez que nos une a Cristo, como exponía nuestro hermano Arles en la escuela dominical, que hemos sido creados nuevamente en Cristo, como dice Corintios, vean, nueva criatura es, nueva creación es. Al ser creados nuevamente en Cristo, dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el Señor no nos salva para quedarnos ahí quedititos. El Señor no nos salva para allá. Usted ya va y se encierra en un monasterio y no hace nada. Y eso es lo que el Señor lo salvó. Lo salvó para que anden buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Y quién va a poner en usted el querer como el hacer por su buena voluntad? El Señor. Pero le está pidiendo, vaya, hágalas. Tengamos en mente, ¿verdad?, toda esta tensión, ¿verdad?, de argumentos bíblicos, donde Él nos dice, yo lo salvé, es por mi gracia, pero lo salvé para que anden buenas obras. Vaya, haga esas buenas obras. Yo voy a poner en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Solo podemos hacer aquello que Dios ha preparado, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, y ese es el llamado de la parábola. No se vale que tengamos cristianos inmóviles, cristianos que no están entendiendo que el Señor los salvó para buenas obras, para que trabajen para el reino de los cielos. Y esta acción es la que Jesús enseña con la parábola que vamos a predicar esta mañana. Debemos aprovechar al máximo las oportunidades, las responsabilidades y dones que el Señor nos ha dado. Veremos claramente este mensaje a medida que vamos avanzando en la parábola, versículo por versículo. Así que mantenga su Biblia abierta en Mateo capítulo 25 y vamos a ir viendo versículo por versículo de esta parábola. Así la vamos a desarrollar. ¿Qué dice el versículo 14? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Jesús está exponiendo otra parábola sobre el mismo tema que vimos la semana pasada, es decir, cómo es el reino de los cielos de cara a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que va a estar exponiendo esa parábola. ¿Recuerdan qué pasó con las vírgenes? Estaban convidadas a esa boda, estaban las 10 vírgenes ahí esperando.
Se tardó el novio, todas cabecearon, unas estaban preparadas y las otras no. Eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces, la semana pasada fuimos exhortados de que tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar alertas, tenemos que velar, como dice el Señor en su palabra. Eso oímos. Y esta parábola de hoy nos va a enseñar cómo es que vamos a estar alertas, cómo es que estamos preparados, cómo es que los cristianos estamos velando durante ese tiempo. Recuerden que las 10 cabecearon. ¿Qué pasaba con eso? Que en lo cotidiano de la vida va a haber cansancio, va a haber que trabajar, va a haber que dormir, ¿verdad? Las 10 cabecearon y eso no era nada negativo en la parábola. Las 10 se durmieron, pero cuando se despertaron con el clamor de que venía el novio, solo 5 de ellas estaban preparadas para ese regreso del novio. Ese regreso que nos dice la parábola que el novio se tardó. Ya venía advirtiendo de que iba a haber a nuestros ojos una demora en la llegada de ese novio. ¿Okay? Todo eso es bien importante que lo tengamos en mente. Por lo tanto, el hombre que viaja lejos y entrega sus bienes bajo la mayordomía de sus siervos, claramente va a representar a nuestro Señor Jesucristo. Como el novio representaba a Jesucristo en esa parábola de las 10 vírgenes, este amo que se va lejos y que va a entregar los bienes a sus siervos, representa también al Señor Jesucristo. Versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, dice el texto. Aquí vamos a destacar 3 cosas de este versículo. Primero, aclarar qué es un talento. ¿A qué talento se está refiriendo la parábola? Porque nosotros leemos la parábola de los talentos. Entonces, entendamos aquí que en la parábola, tal cual está contando Jesús, el talento es una unidad de dinero. Es una unidad de medida, digamos, de una cantidad de dinero. Y les digo de antemano que es una suma muy grande. Y eso es algo que a veces no tenemos en cuenta. Esta suma que se está hablando en talentos es una suma muy grande. Un talento equivalía a 6,000 días de salario de un jornalero. Solo un talento equivalía a 6,000 días de salario de un jornalero, aproximadamente unos 20 años de trabajo. Eso es lo que le estaba dando al que menos le dio. Un talento equivalía a 6,000 días de salario. Por lo que el hombre que recibió 5 talentos recibió una suma enorme. Si un talento equivale a 6,000 días de salario, que son 20 años, ¿cuánto recibió el que recibió 5? A los que les gustan las matemáticas, ¿verdad? 100 años de salario adelantado. Le dio ahí para que trabajara. Eso recibió el de 5. No obstante, tenemos que entender que el hombre que recibió solo un talento también tenía una cantidad bastante grande. ¿Ok? Ahora bien, algunas personas confunden el talento, ¿verdad?, del que se habla en esta parábola, con el término talento que usamos nosotros para habilidades o dones naturales de cada persona. Que decimos, alguien es muy talentoso, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos suena tan similar la palabra talento. Y esto pasa, vean qué interesante, encontré una explicación de esto. Hay un libro que escribe un señor que se llama Ricardo Soca, respecto al origen, digamos, de ese significado de la palabra talento, ¿verdad? Porque talento sí era la unidad de medida monetaria, pero ¿cuándo pasó a significar, ¿verdad?, que fueran las habilidades de las personas? Y Ricardo Soca explica lo siguiente. La palabra aparece por primera vez en castellano en un libro que se llama El Fuero de Avilés. Eso es en el año 1155. El Fuero de Avilés, ya con el sentido de inteligencia o dotes intelectuales. Se presenta la hipótesis de que este cambio de sentido en nuestra lengua puede deberse a la parábola evangélica del servidor que obtuvo lucro de los talentos. Vea qué interesante. Más bien es la parábola la que hace que ese significado de la palabra talento llegue a significar lo que significa hoy. O sea, el castellano llegó a tomar de esa parábola y pasar a que significara solo esa medida monetaria, a que signifique las dotes que puede tener una persona. Y van a ver que es por eso que es correcto hacer esa analogía de que estas habilidades que tenemos es lo que nos va a querer decir
esa parábola. O sea, el mismo mundo llegó a interpretar correctamente que el Señor se estaba refiriendo a eso cuando contó esta parábola de los talentos. Cuando el Señor la contó, la palabra talento significaba únicamente esa medida monetaria. Pero vean que pasó a significar en nuestra lengua ya esas habilidades que tenemos cada uno de nosotros y que nos han sido dadas por Dios. De hecho, esta aplicación, como les estoy diciendo, de la parábola es correcta. Es claro en el contexto que el hombre rico que se va muy lejos y luego regresa representa a Jesús, y también quedará claro al final de la parábola que el juicio final está a la vista, en el cual habrá que dar cuenta de lo que hemos hecho con lo que el Señor nos ha dado. Así que los talentos pueden interpretarse como las diversas responsabilidades, oportunidades y dones que el Señor nos ha dado para el servicio en su reino. Esa es una correcta interpretación. Repito, responsabilidades, oportunidades y dones que el Señor nos ha dado para el servicio del reino. Ahora notaremos mejor que Jesús utilizó sumas grandes, como los talentos, para referirse a los dones que Él nos da. Claramente le estaba enfatizando cuánto debemos valorar esos dones. O sea, cuando el Señor le da, aunque sea poquito, es un montón. Si a usted le dio un talento, es un montón. Es un montón. O sea, usted no puede pretender que el Señor le dio a usted casi nada. En esta parábola, el que menos le dio un talento, y ya eso era una suma muy grande de dinero. Así que los talentos pueden interpretarse, como les digo, repito, oportunidades, dones, responsabilidades que el Señor nos ha dado para su servicio. Segundo lugar, debemos ver cómo el amo da diferentes cantidades a cada siervo. Vean que a uno le dio 5, a otro le da 2 y a otro le da 1 talento. ¿Cómo se los da? A cada uno conforme a su capacidad. El amo no espera de ninguno de estos sirvientes más de lo que debería dar. Él les da diferente, sabiendo que todos tenemos capacidades diferentes. Pero les vuelvo a recalcar que el siervo con un solo talento todavía tenía mucho. Puede ser que tuviera menos que los otros 2 sirvientes, pero lo que tenía seguía siendo mucho. Tercer lugar, tal y como resulta del contexto, la afirmación de que luego se fue lejos debe representar la partida de Jesús de esta tierra. Entonces, el periodo en el que los siervos deben trabajar con los talentos representa el periodo en el que debemos estar preparados mientras esperamos el regreso de Cristo. El Señor les da los talentos y se va. Y trabajen, para que cuando Él regresara tuviera lo que era de Él y ganancia de aquello que les había dejado. ¿Qué tenían que hacer estos siervos? Trabajar esperando ese regreso de su Señor. Es así como se va a mostrar nuestra prudencia. ¿Qué diferenció a las vírgenes prudentes de las vírgenes insensatas? Que estaban preparadas para el regreso de su Señor, al regreso del novio. Estos hombres, se va a ver su prudencia en ver cómo trabajaron con esos talentos que el Señor les dio. En esta parábola vamos a aprender qué significa estar preparado. ¿Qué significa estar preparado? ¿Qué significa ser una de esas vírgenes prudentes? Versículos 16 al 18 de Mateo 25. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vean, para una mayor precisión vamos a leer este mismo texto de la Biblia de las Américas, porque la Biblia de las Américas recoge un elemento que es bien importante para que entendamos esto. ¿Cómo lo dice la Biblia de las Américas? Dice, el que había recibido los 5 talentos enseguida, dice la Biblia de las Américas, el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. O sea, estos siervos que recibieron 5 y 2, los recibieron y se fueron de una vez a trabajar para el reino de los cielos. No esperaron nada.
El Señor les da los talentos y ellos con gran emoción, con gran regocijo los toman y se van de una vez a ver qué hacen para ganar más dinero para su amo. Esto le da un especial énfasis a que los siervos que recibieron 5 y 2 talentos se ocuparon con esos talentos de inmediato. De inmediato. Su fidelidad se ve no solo en las ganancias que obtuvieron, sino también en su entusiasmo por ponerse a trabajar. Inmediatamente comerciaron con ellos. Una persona que ha sido salvada por el Señor, una persona que ha sido rescatada de esa muerte espiritual, de ese fango en el que estaba, y el Señor lo salva, va a estar en un nivel de agradecimiento a su Señor que lo salvó, que él quiere trabajar por el Señor, que anhela trabajar por el Señor, como dice el himno que estábamos cantando ahora. Estos siervos inmediatamente tomaron eso que el Señor les dio y lo querían poner al servicio de su amo. Esto es muy importante, mis hermanos. Esta parábola nos va a estar exhortando constantemente a estar pensando cómo estoy yo en comparación a esos siervos. ¿Estoy yo con ese entusiasmo? ¿Estoy yo con esas ganas de trabajar por el Señor, de entenderle que el Señor me salvó y entonces yo quiero ver cómo sirvo a mi Señor? Estar consciente que aunque sea un talento, el Señor me dio. Y si me dio ese talento es mucho, es un montón. ¿Qué estoy haciendo con él? En contraste, el siervo que tenía un solo talento no quiso arriesgar nada. No se la jugó. No quiso arriesgar nada. Así que escondió su talento en la tierra. Por supuesto, al enterrar su talento, este siervo no pudo hacer nada con él. Se abstuvo de cualquier oportunidad de obtener un beneficio para su amo o en última instancia una recompensa para él mismo. Los esclavos de Dios, porque esa es la palabra que se usa para siervos ahí, doulos, ¿verdad? Que es esclavos. Ese esclavo que quería estar, ¿verdad? Al servicio de su amo. Somos esclavos de nuestro Señor. Los esclavos de Dios que tienen un corazón para Dios y su reino verán el privilegio que tienen, aprovecharán sus oportunidades y servirán a Dios al máximo de sus capacidades. Aquellos que no tienen una preocupación real de estar preparados para la llegada del Rey no harán nada con sus oportunidades. Aquel que ha sido salvado por Cristo va a querer estar trabajando incesantemente hasta la llegada de su Señor. No sabemos cuándo viene, pero que cuando venga me encuentre trabajando. Su propia seguridad y tranquilidad van a ser más importantes para ellos que trabajar para estar preparados. Yo así estoy bien, estoy tranquilo. Ahorita las cosas, mientras menos me meta, menos me complico. Eso fue lo que hizo el siervo inútil. Eso fue lo que hizo el siervo negligente. Escondió su talento y ahorita vamos a ver qué fue lo que lo motivó a eso. Lamentablemente esto sucede mucho en nuestras iglesias. Las personas que consideran que sus talentos y oportunidades son muy escasos son las que más se sienten tentadas a no hacer nada en absoluto. ¿Qué dice mucha gente? Es que yo soy muy poquito lo que puedo hacer. Yo no, ¿en qué voy a servir yo? Es muy poquito. Lo que yo haga o no haga no va a marcar ninguna diferencia en la iglesia. Ese es otro argumento de la gente. Insisto, por el bien de sus almas, vayamos meditando todos. Vamos echando para nuestro saco. ¿Estamos haciendo en este momento todo lo que podemos? ¿Estamos haciendo todo lo que podemos? ¿Está usted haciendo algo en la obra del Señor? Aunque no pueda hacer mucho usted solo, pero sí puede unirse a otros y hacer mucho. Yo no soy muy dado a esos videos motivacionales, ¿verdad? Que mandan de los trabajos y todo, pero me gustó mucho uno que mandaron de una faulita donde habían unas hormiguitas, ¿verdad? No sé si ustedes le han llegado, que están ahí y se les enfrenta un oso hormiguero, entonces empieza a jalar a una, pero entre todas la agarran y ya después se hacen una sola bola todas y le tapan la boca al oso hormiguero. Entonces, ¿qué es lo que quería decir el videito? Que hay veces el esfuerzo de uno es muy pequeño, pero ese uno sumado a todo el resto es un montón de esfuerzo. Es un montón de cosas que podemos lograr y la iglesia es un cuerpo. La iglesia estamos llamados a funcionar como un cuerpo que tiene muchos miembros. No todos los miembros tienen la misma función.
A unos puso el Señor por ojos, otros por pies, otros por manos. Hay otros órganos de nuestro cuerpo que son tan pequeños que ni siquiera se ven, pero son importantes. Puede ser que usted sea uno de esos órganos pequeñitos que no se ven, pero es importante en la obra del Señor. Si usted no hace su función, la iglesia no va a funcionar igual. Si usted, ahora, vea que estoy partiendo de que usted considere que es de los que el Señor les ha dado muy poquitos. Y si a usted el Señor le ha dado un montón de talentos. O sea, si usted se pone a analizar hoy y decir, Señor, ¿cuánto me has dado? ¿Cuántos privilegios me has dado y no los he puesto al servicio tuyo? La persona que tiene un talento puede erróneamente considerar lo que tiene como muy poco, cuando en realidad no lo es. Puede parecer pequeño en comparación con 5, o en comparación con 2 talentos, pero sigue siendo una cantidad enorme. Pero más adelante veremos que este siervo enterró su talento, no porque creyera que poco o nada podía hacer con él, ni porque lo viera tan insignificante en comparación con lo que otros le daban, sino porque no confiaba en quien se lo dio. Este siervo no confiaba en su Señor. Y esto también es cierto para muchos que se dicen cristianos hoy, que serán sorprendidos en aquel día del juicio. Recordemos que las vírgenes imprudentes gritaban, Señor, Señor. Ellas creían que tenían intimidad con ese novio, que lo conocían. ¿Se acuerdan que ese doble llamamiento connotaba, verdad? O tenía una connotación de conocer a la persona, de tener una estrecha relación. Señor, Señor. ¿Y qué le dijo el novio? No las conozco. No sé quiénes son ustedes. ¿Qué pasaba con aquellos cristianos que confesionales, digamos, que confesaban ser cristianos, pero que a la postre iban a llegar en aquel día, iban a ser muchos, que iban a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios? Que el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dice el versículo 19, Mateo 25, 19. Debemos recordar la parábola que prediqué el domingo pasado, la parábola de las vírgenes. ¿Verdad? Ya Jesús advertía de ese supuesto retraso en su venida. Él les dijo en el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es lo que nos dice este versículo. Después de mucho tiempo. ¿Ven? O sea, la percepción de nosotros va a ser que la venida de Cristo tarda mucho. Eso es lo que el Señor nos advierte en su palabra. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. ¿Y a qué vino ese Señor? Dice, y arregló cuentas con ellos. Ahora sí, vengan, vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas de lo que les di. Esta parábola, Jesús también dice que el hombre viaja lejos y regresa después de mucho tiempo. Aunque Jesús ha afirmado 2 veces que no sabemos ni el día ni la hora de su regreso, esto en el capítulo 24, versículo 36, y en el 25, 13, no podemos pasar por alto la forma en que prepara a sus seguidores para una supuesta demora. O sea, ¿por qué digo supuesta? Porque él tiene los planes dispuestos. Él sabe, ¿verdad? Dios sabe cuál es el día. Pero para nuestra percepción humana va a haber una demora. Eso es lo que el Señor está preparando. Y esta es una de las razones por las que tantos siglos después no nos sorprende que todavía el Señor no ha regresado. Tenemos que ver con especial cuidado que el énfasis en el regreso del Señor Jesús de los siervos es para arreglar cuentas. Ese Señor viene a arreglar cuentas con sus siervos. Esto representa el regreso de Jesús para juzgar en el futuro. El punto que debemos enfatizar aquí es que por mucho tiempo que nos parezca que el Señor está ausente, no debemos pensar que el juicio demorado es un juicio olvidado. Esa es una frase que quiero que se les quede grabada. No podemos pensar que el juicio demorado es un juicio olvidado. El juicio va a venir. El Señor nos pedirá cuentas. Él nos dio los talentos. Y va el Señor, dueño de los talentos, a ver qué hicimos con esos talentos. Mateo 25, 20 al 23, ¿qué dice? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste,
aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, vean qué bonito, le dice, bien, se alegra su señor de eso. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, también, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 3 cosas que quiero destacar de estos versículos que acabo de leer. Primero, a cada siervo se le dice que lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Bien, dijo el Señor, bien. Aunque a cada uno se le dio y ganó una cantidad diferente de talentos. Uno ganó 5, otro ganó 2. Pero los 2 el Señor les dijo, bien. Estaba satisfecho el Señor de lo que habían hecho estos siervos. Por lo tanto, lo más importante no es la cantidad de talentos entregada, sino lo que se hizo con la cantidad dada. No importa cuánto el Señor le dio a usted, si 1, si 2 o si 5. Lo importante es qué ha hecho usted con eso que le ha dado el Señor. No se esperaba que el siervo con solo 2 talentos hiciera lo que hizo el que tenía 5 talentos. El Señor no le dijo, pero mire, me acaba de entregar 5 talentos, usted me trae solo 2. No. Igual le dijo, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El énfasis está en ¿qué? Está puesto en la fidelidad de cada siervo con lo que le ha sido dado. ¿Qué tan fiel ha sido usted con lo que el Señor le ha encomendado? Segundo lugar, a cada siervo se le dice que se le dará una responsabilidad aún mayor como recompensa. Sobre mucho te pondré, le dice sobre poco has sido fiel. Ahora, vean qué interesante, parece extraño escuchar que sumas tan grandes como la que les acabo de decir. O sea, un talento eran 6,000 días de trabajo. 5 talentos era un montón de tiempo. 100 años de salarios, digámoslo así. Y él dice, sobre poco. Dice el Señor, el dueño, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero este es verdaderamente el caso en comparación con las cosas celestiales que se nos confiarán en el futuro. No tenemos ni siquiera una idea de la gran bendición que vamos a tener cuando estemos allá con el Señor. Esto es temporal, esto es material, esto es pasajero. Nuestra ciudadanía no está aquí. Aquí somos peregrinos y extranjeros, nada más, de paso por esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si nosotros vemos grande esto, o sea, no nos estamos imaginando, ni siquiera tenemos una clara percepción de lo que nos espera allá con nuestro Señor. En tercer lugar, a cada siervo se le dice, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Esto debe verse en contraste con lo que Jesús le dice más adelante al siervo infiel. Se nos dice que el siervo inútil será arrojado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Esto se refiere al juicio final, en el que los malvados serán separados de Dios para siempre. Por lo tanto, el gozo que experimentan los siervos fieles debe referirse a lo contrario, es decir, a la comunión que tendrán con su Señor. Vamos a entrar en ese gozo de la comunión con nuestro Padre. Así como un hombre de negocios se complace en obtener ganancias, así nuestro Señor se complace en las ganancias obtenidas por sus fieles siervos en su ausencia. Y parte de la recompensa que recibe el esclavo es el gozo de su Señor. Mis hermanos y amigos, quiera el Señor que aquí, en la Iglesia Bautista Reformada de La Juela, siempre busquemos como nuestro mayor gozo cualquier cosa que le traiga alegría a nuestro Señor. ¿Qué vimos en días pasados que le causa gran alegría a nuestro Señor? La salvación de pecadores. Cuando ese pastor encuentra la oveja perdida, la pone sobre sus hombros, la lleva cargando sobre sus hombros, la presenta a sus amigos y les dice, vean, aquí traigo la oveja perdida, y hace fiesta y se goza con todos. Que eso también sea nuestro gozo.
que el saber que a nuestro Señor le causa gozo eso y a los ángeles en el cielo también nos mueva a ir a predicar el Evangelio y traer más pecadores. ¿Qué nos impide invitar a nuestros familiares aquí un domingo para que vengan a oír el Evangelio? Vergüenza. Mis hermanos, debemos demostrar más amor por esos pecadores. Se están yendo al infierno. Si no oyen el Evangelio, se van a ir al infierno. Nada le cuesta a usted decirle, venga, escuche el Evangelio. Venga. O usted mismo predíquele el Evangelio. Pero si le está costando predicarle o le falta todavía afinar algunos puntitos, tráigalo, que venga y escuche el Evangelio. ¿Qué puede pasar? Que se enojen. Spurgeon decía, tenía una frase algo así, la parafraseo porque no me acuerdo cómo era literalmente, pero él decía que si un pecador se va a ir al infierno, que por lo menos ese pecador se va a ir al infierno, pero que yo me le agarré a los pies todo lo que pude para tratar de que no fuera al infierno. ¿Qué tanto su familia está sintiéndolo usted ahí agarrado de los pies para que no se vayan al infierno? ¿O usted está dejándolos así? Como hablábamos de los niveles de verdad, de cuál es mi relación con los pecadores. Los odio, no me importan los pecadores que se vayan al infierno, se lo merecen. O me son indiferentes, ni me fu ni me fa, no es conmigo. El Señor me salvó a mí, de que lo salve a ellos. O estoy yo abierto ahí, y si quieren venir a hablar conmigo, aquí estoy. Que me busquen, ¿qué soy? O finalmente soy de los que van a buscar al pecador para traerlo a que escuche la palabra del Señor. Eso le causa gran gozo al Señor, que se salve un pecador, que el Señor salve un pecador, verlo aquí entrar y saber que era una criatura que estaba caída ahí, muerta a sus delitos y pecados, y venga y diga, el Señor me salvó. Qué bendición, porque pude oír la predicación de la palabra de Dios y el Señor me salvó. Y eso, entramos en el gozo de nuestro Señor. Pero aquellos que no aman al Señor quedarán privados para siempre de ese gozo, como Jesús lo continúa aclarando. Versículos 24 al 25. Tiempo se va volando. Versículos 24 al 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El verdadero problema con el tercer siervo es que él simplemente no ama a su Señor. Él no ama a su Señor. Él describió a su amo como un hombre duro. Como un hombre duro. La palabra que se traduce como duro, en el original también puede significar desagradable. Y en este contexto tiene una connotación de estricto, despiadado o demasiado exigente. Mis hermanos, hay gente que siente el cristianismo como algo muy pesado, que siente el cristianismo como algo muy duro, que ven a Dios como que me está exigiendo y no han entendido de dónde lo salvó el Señor. Y ese que ha entendido de dónde lo salvó el Señor está como esa mujer que leíamos, pecadora, ahora por la providencia del Señor, en la lectura continuada del Evangelio, según San Lucas. Tardó en ver los pies del Señor y no paraba de llorar. Y le limpia los pies con sus lágrimas y le seca con sus cabellos. Y el Señor le dice que mucho se le perdona, mucho ama. Solo un creyente que ama al Señor puede entender que Jesús haya dicho que su yugo es fácil. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil, decía Jesús, y ligera mi carga. ¿A cuántos se les hace pesado el cristianismo? ¿A cuántos se les hace pesado estar un domingo aquí? ¿A cuántos se les hace pesado estar no solo un domingo aquí en la mañana, sino venir también en la tarde? Mis hermanos, toda esta exhortación es con el mayor amor del mundo. Se lo digo de verdad de todo corazón. Pero si la parábola dice eso, no voy a decir menos de lo que está diciendo esta parábola. Ni se las voy a poner suavecita. Porque Jesús quería exactamente que meditáramos en qué estamos haciendo con lo que Él nos ha dado. Eres un hombre duro, le dijo este último. Demasiado exigente.
También vemos que el siervo aparentemente le molestaba la forma en que su amo se beneficiaba. ¿Por qué? Porque lo hacía con el servicio de los demás. ¿Qué es lo que le dice este siervo? Le dice, usted ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. O sea, usted no hizo el esfuerzo y quiere obtener ganancias de eso. No estaba viendo bien el método que tenía el Señor. Él le dio su dinero a los, ahora sí, vaya, hagan. Y eso lo vio malo. El siervo no estaba dispuesto a que el amo se beneficiara de él como se había beneficiado de los demás. Pero olvidó que el talento le pertenecía al maestro y que por lo tanto cualquier pérdida sería suya y cualquier ganancia también le pertenecería. También este sirviente dijo que tenía miedo. Tuve miedo y hice un hueco y eché el dinero ahí en la tierra. Aparentemente tuvo miedo de no cumplir con las expectativas del amo y dio esto como la razón principal para haber escondido el dinero. Todos estos argumentos del siervo negligente equivalen a excusas que culpan al amo por el miedo y la falta de fidelidad del propio siervo. O sea, Señor, yo hice eso porque yo sé que usted es una persona dura. O sea, yo sé que usted es una persona que recoge donde no esparció. Yo sé que entonces por eso es que a mí me dio miedo. Yo hice un huequito y ahí eché el dinero. Aquí está. El mismo que usted me dio, aquí está. Pero hay que recordar que el amo dejó el talento al siervo porque sabía que el siervo tenía la capacidad de hacer algo provechoso con él. Recuerden que él repartió conforme a sus capacidades. Por lo tanto, no hay excusa. Versículos 26 al 27, siempre en Mateo 25. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo. Qué terrible, usted sabe lo que es llegar al día final y que el Señor le diga siervo malo. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora es importante que tengamos aquí en cuenta que el Señor no le reconoció como válido el argumento de que Él le decía que era duro, ¿verdad? Vean que no dice, si usted sabía que yo soy un hombre duro, no, ese no se lo reconoció como un argumento válido. Él nada más le dice, si usted sabía que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, o sea, eso sí se los toma como argumentos válidos. Él asume como correcta esa afirmación de que es alguien que ciega donde no sembró y que recoge donde no esparció semilla. En otras palabras, él claramente obtenía ganancias a través de otros. Vean, si el Señor Jesús le hubiera placido que el Evangelio lo conociera todo el mundo porque se aparece en las nubes todos los días, él lo hubiera hecho. Pero ¿qué es el medio que el Señor escogió para que el Evangelio sea proclamado a los pecadores? Su iglesia. ¿Y cuál es el cuerpo que tiene que cumplir ese mandato del Señor de ir a ser discípulos y predicarles el Evangelio, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles que guarden todo? Su iglesia. Las ganancias de su reino van a ser a través del trabajo que hagamos nosotros, porque a Él le plació hacerlo así. Y gloria a Dios porque nos da esa oportunidad de participar en esa bendición. Pero Él podía mandar a sus ángeles a hacerlo. Y lo harían hasta mejor que nosotros, probablemente. Precisamente esta es la razón por la que le dio los talentos a los sirvientes, para que los pusieran a trabajar. El amo le deja claro al siervo cuál es el verdadero problema. ¿Y cuál es el verdadero problema de este siervo? Él le dijo, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Pero la Biblia de las Américas nuevamente la traduce con una forma más precisa. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a su siervo? Siervo malo y perezoso. Siervo malo y perezoso. Si hay algo que ataca al pueblo del Señor, es la pereza. El Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, pero qué pereza. Qué pereza. Siervo malo y perezoso. Tenía la capacidad de hacer buen uso del talento que se le había confiado, pero simplemente se había negado a hacerlo.
Este sirviente tiene una visión del amo que le impide confiar en él o preocuparse de si el amo se beneficia o no de sus esfuerzos. Él lo ve como un hombre duro. No, es que eso de estarse metiendo tanto en la iglesia, eso no es bueno. O sea, hasta la gente dice eso. ¿Cómo va a decir que eso no es bueno? Eso no es bueno, estar ahí tan metido. Al contrario, somos llamados a estar muy unidos los unos de los otros. ¿Cómo usted va a orar por su hermano que está en una necesidad si usted ni siquiera sabe cómo se llama su hermano? Estamos trabajando en un proyecto ahora para ver en qué trabaja cada uno y cómo podemos, ¿verdad?, beneficiarnos los unos a los otros, que si hay alguno que es fontanero, que prefiera llamar a su hermano para que arregle, que todo eso. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera sabemos en qué trabajan cada uno de los que estamos acá. No puede ser. Venzamos esas mentiras de Satanás de que metiéndose menos es menos problemas. No, al contrario, la iglesia del Señor se involucra. Somos un cuerpo. No puede haber un brazo tirado por allá y una pierna por allá y un ojo por allá. No, somos un cuerpo. Y es en este cuerpo donde tenemos que servirnos los unos a los otros. Es un cuerpo que tiene que mostrar interés los unos por los otros. El Señor ha dado muchos talentos, diversos talentos, multicolor, gracia, dice más adelante, como vamos a ver en uno de los pasajes que vamos a exponer ahora. Vean, mis hermanos, una oportunidad que tuvimos de ver la cantidad de talentos que el Señor ha dado es cuando estuvimos reparando aquí el edificio. Aparecía uno con cuestiones eléctricas, otro con cuestiones de metal, otros chapeando, otros haciendo comida, otros. Mi hermano, eso es. Muchas habilidades puestas al servicio del Señor. Pero esas habilidades se las ha dado el Señor. Y el Señor le va a pedir cuentas algún día. Y si el Señor le dio mucho, asústese más, porque usted puede decir, me dio el Señor la posibilidad de tener este conocimiento, de tener esto, me ha dado esto, ¿y qué estoy haciendo yo por el Señor en este momento? Mateo 25, 28, 29, que dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. O sea, al siervo negligente que devolvió el talento que le habían dado, se lo quitaron. Se lo quitó el Señor, le dijo, déselo al que tiene 10. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ya nosotros habíamos visto esa frase, ¿se acuerdan? Al inicio de la explicación de las parábolas. Si mal no recuerdo, fue en la clase introductoria, hace más de un año. Eso lo vimos en Mateo 13, del 10 al 13. Leo para ustedes. Esto era un principio del reino de los cielos. Dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Se acuerdan que estaba todo este tema de que la gente cree que el Señor Jesús hablaba en parábolas para que fuera fácil y poner un ejemplito y que con ejemplitos la gente entiende más? No, ese no era el propósito de las parábolas. Todo lo contrario. Había un juicio implícito en el hecho de que el Señor le hablara por parábolas al pueblo. ¿Qué dice Mateo 13:10? Entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A ustedes sí les ha sido dado esa bendición. A ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿Ven? Lo mismo. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Cómo lo pone Marcos? Para que lo entendamos aún más fácil, para que viendo, vean y no perciban. Ese es el juicio. Creen que están viendo algo, pero no están entendiendo lo que está pasando ahí con esa parábola. Muchos se iban sin entender el significado de lo que el Señor les acababa de exponer. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y esto no es lo peor que le espera a esta persona, como Jesús lo deja claro en el siguiente versículo 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas palabras se refieren al juicio de los malvados que ocurrirá después del regreso de Jesús. Muestra la horrible angustia que experimentarán aquellos que permanecerán separados para siempre de la comunión con Dios.
En este caso, como el malvado no quiere ser siervo de su amo, obtiene lo que quiere. ¿Qué aplicaciones podemos dar a esta parábola en estos días en nuestra iglesia? Como vimos, la parábola de las 10 vírgenes nos exhorta a estar preparados para la segunda venida de Cristo. Esa es la exhortación. Pero esta parábola de los talentos nos deja claro qué significa estar preparado. ¿Y qué significa entonces, creyentes de la Iglesia Bautista Reformada de Alajuela? ¿Qué significa estar preparado para la venida? Trabaje. Ponga su talento en marcha. Ponga su talento en acción. No entierre su talento. El Señor le dio esos talentos. Póngalos al servicio del Señor para ganar más talentos. Para ganar más. Los de la prosperidad diría siembren y entonces no. Aquí se incluye. Si el Señor nos ha dado la bendición monetaria, póngala al servicio del Señor y verá cómo el Señor también le bendice. Pero el Señor nos ha dado más que eso. El Señor nos ha dado un montón de habilidades y nos ha dado un montón de bendiciones. ¿Qué está haciendo usted con lo que el Señor le ha dado? Ese estar preparado, esa vigilancia, ese llamado a velar que nos hace el Señor, se traduce en un actuar diligente en nuestro trabajo y servicio. No es una espera pasiva, sino todo lo contrario. Es una espera en donde se deben producir resultados, los cuales nuestro Señor pueda ver y aprobar. Este periodo de demora es un periodo de oportunidad para poner los talentos que el Señor nos ha dado a su servicio. Debemos tener presente que Dios nos ha dado el Evangelio. ¿Cuál es esa buena noticia? ¿Cómo le decimos a los pecadores, pecador, usted si no entiende que Jesucristo es su Salvador, usted lo que va es directo al infierno? ¿Por qué? Porque usted, pecador, no tiene nada que ofrecer para su salvación. Usted no tiene nada que decirle al Señor, aquí está, esto me hace justo delante de usted, Señor. Nuestras justicias ante Él son como trapos de inmundicia. Únicamente la vida de Jesucristo, vivida en plena santidad, en total rectitud ante la ley, y su muerte sustitutiva, esa muerte donde Dios carga sobre Él el pecado de nosotros, eso es lo único que nos permite a nosotros ser salvos. El creer que mi Rey murió por mí. El creer que Él pagó lo que yo tenía que pagar. El creer que Él vivió la vida que yo tenía que vivir. Sus justicias son las que son contadas a mi favor para la salvación. Esa buena noticia se la estamos contando a la gente. Se la estamos diciendo a los pecadores. Él nos da muchas oportunidades para compartir ese evangelio. Usted va a reuniones familiares. Usted ve amigos. Usted ve compañeros en su trabajo. ¿Cómo estamos aprovechando esas oportunidades para compartir el evangelio? Él nos da a cada uno de nosotros dones para que los usemos para el reino. ¿Ya usted ha estado pensando cuál será su don? ¿Qué le ha dado el Señor? Si usted no logra identificar qué le ha dado el Señor, o usted cree que el Señor no le ha dado nada, creo que estaba valorando muy poco a su Señor. ¿Cuánto le ha dado el Señor? Póngase a pensar, ¿cuánto me ha dado el Señor a mí? Ahora, todo eso que me ha dado a mí, lo estoy poniendo al servicio del Señor. Él nos ha dado a cada uno de nosotros ciertas responsabilidades para ayudar en el avance del reino. ¿Estamos tomando en serio esas responsabilidades? Porque todos vamos a ser juzgados respecto de nuestra fidelidad con lo que Dios nos ha dado. Ese amo va a venir a pedir cuentas. ¿Y usted qué va a decir? Señor, sí, yo sé que usted me dio esto, pero es que yo sé que usted era muy duro. ¿Verdad? Yo sé que, y a mí me dio miedo. En esta parábola Jesucristo nos enseña que Él regresará y por tanto debemos velar y no ser sorprendidos en aquel día. ¿Qué dice 1 Juan 2:28? Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, o sea, cuando venga Cristo, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Por tanto, debemos velar, siendo sobrios en nuestra manera de vivir, cuidando nuestra vida espiritual y desarrollando con responsabilidad los dones y habilidades que nuestro Señor nos ha dado para engrandecer su reino y ayudar a nuestros hermanos en la fe. El conocimiento del reino de Dios y de la salvación trae consigo una gran responsabilidad. El Señor le ha salvado enteramente por gracia, pero Él le pone una gran responsabilidad a usted. Lo salvó para que ande en buenas obras.
Y esas buenas obras Él las preparó de antemano para que usted ande en ellas. Y Él mismo le está pidiendo, hágalas, pero Él va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad en usted. Concluyo leyendo 1 Pedro 4 del 10 al 11 que dice, según cada uno ha recibido un don especial, porque todos hemos recibido un don especial. Aquí Pedro lo da por un hecho. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo va a administrar usted su don? Sirviendo a sus hermanos. ¿Cómo sirve a sus hermanos? Aquí en la iglesia. Venga a la iglesia. No se pierda la bendición de estar aquí en comunión con la iglesia. No sea parte de la iglesia. No se pierda. No sea una de esas personas que están desinteresadas de la iglesia. Métase. Aquí sí se puede ser metiche. No le pierda el miedo a estarle preguntando a la gente cómo está. O decirle, qué pena, mira, yo ni siquiera sé cómo se llama usted. Me interesa saber cómo se llama usted. ¿Cómo le ha ido? ¿En qué trabaja? ¿Hay algo en lo que puedo servirle o puedo orar por usted? Esta multiforme gracia de Dios es una palabra que significa multicolor. Multicolor, esa gracia multicolor del Señor. Aquí en la iglesia tenemos de todo. Tenemos gente de diferentes nacionalidades, de diferentes contextos geográficos, somos de diferentes localidades, inclusive aquí mismo en el país. Diferentes niveles de estudio. El Señor nos ha sacado de diferentes fangos y podemos bendecirnos los unos a los otros. Pero eso solo va a pasar cuando usted entiende que el don que el Señor le puso es para que lo use aquí, para que se interese por su iglesia, de la cual usted es miembro. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, estas palabras son duras, pero las dijo tu Hijo. Señor, gracias porque no tenemos que suavizar la palabra que nuestro Señor dijo, porque sabemos que la dejó para nuestro bien. Permite que podamos examinar nuestras vidas, que veamos qué tan negligentes o qué tan buenos administradores hemos sido con los talentos que tú nos has dado. No permitas, Señor, que haya alguien aquí que esté enterrando su talento, Señor. Ten misericordia de esta persona. Muéstrale que tú no eres esa persona dura, que tú no eres ese ser duro, sino que eres amoroso y que por tu misericordia nos has salvado. Que te lo debemos todo, Señor, y es por amor que te querríamos servir. Padre, quita la liviandad, lo pusilánime de nosotros, Señor. Quita la cobardía. Y, Señor, que lejos de salir alguien enojado esta mañana, salga exhortado, Señor. Que salga humillado y que pueda decir, Señor, perdóname. Gracias porque has tenido misericordia de mí. Ayúdame a hacer tu voluntad. Que como decía Agustín, Señor, pídeme lo que tú quieras y concédeme hacer lo que tú me pides. Que la gloria sea únicamente para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.